nos toca ver lo que llamamos solicitación por flexión en régimen elástico. Régimen elástico, ya sabemos lo que era una relación entre tensiones y deformaciones, a partir del modelo que usamos nosotros. Nosotros establecíamos una relación lineal entre tensiones y deformaciones. ¿Y qué pasaba? Yo agarraba, sometía a un material a una deformación, después sacaba la carga que generaba esa deformación y el material volvía por el mismo camino a su estado inicial. Ese es el régimen elástico que manejamos. Bueno, esa es la definición de régimen elástico, y en nuestra teoría en particular es la relación lineal entre tensiones y deformaciones a través del módulo de Young. Lo que nos toca ahora, que es distinto de la vez pasada, es la solicitación por flexión. Y ustedes flexión ya saben qué es. Lo que pasa es que ahora vamos a analizar lo que pasa en la sección. En cada sección de nuestra barrita vamos a ir viendo qué está pasando con las tensiones que tenemos en ellas. Bueno, entonces antes de avanzar voy a agradecerles a Clata, que están acá abajo, que están presentes acá en la clase, supongo, por haber hecho este PowerPoint, y vamos a avanzar. Como siempre, empezamos con una introducción teórica, y para esa introducción teórica vamos a empezar con un ejemplito relativamente sencillo, en el cual tenemos una viga simplemente apoyada con una carga distribuida. Ahora, si yo les pido, así los empiezo a participar, que me digan las reacciones de vínculo de esta viga simplemente apoyada. ¿Alguien me lo sabe decir rápidamente? Q por L sobre 2 sería. Q por L sobre 2, porque la estructura es simétrica, las cargas también lo son, respecto de este eje que estoy dibujando con el láser, que no estoy dibujando, que estoy señalando con el láser. Va la mitad de la carga para un lado y la mitad de la carga para el otro, vista así medio por arriba. Entonces tengo efectivamente Q por L sobre 2 a cada lado. Y ahora lo que queremos hacer es trazar los diagramas de momentos. ¿Y qué forma va a tener el diagrama de momentos de esta viga simplemente apoyada con una carga distribuida? Uniforme. Cuadrática. Va a ser una cuadrática. ¿Y cuánto va a valer en los extremos, por ejemplo? Acá y acá. Cero en los extremos. Pero, perfecto, veo que lo tienen claro. También sabemos que como el corte en el medio va a ser nulo, entonces en ese lugar voy a tener una pendiente nula de diagrama de momentos, por lo tanto voy a tener un máximo, y me va a quedar una cosa como esta, donde el valor que tengo es Q por L cuadrado sobre 8. Bien, esto ya lo saben hacer. Ahora, vamos a agarrar y vamos a tomar una sección cualquiera de la viga, es decir, tomo solo un pedacito de la viga, más que una sección, un pedacito, voy a hablar de la viga, y vemos qué pasa, bueno, ahora sí, sobre la sección esta que estoy señalando con el láser. Vamos a tener estos esfuerzos internos de corte y de momento. Definimos una terna, X en el eje de la barra, Y y Z perpendiculares. Y a partir de definir esta terna, vamos a ver de frente, es decir, si yo dibujo un ojito, como hacen en algunos lados, miro desde acá para allá, veo qué pasa en esta sección de acá. Es decir, veo esto. Y podrán ver que el eje X está como mi puntero láser, digamos, saliendo de su pantalla. El Z es para abajo y el Y es para la izquierda. ¿Ok? Pues yo estoy mirando desde acá, para allá. Ahora les pregunto, ¿por qué dibujé el momento para allá? Bueno, recuerden que el momento que habíamos tenido era un momento positivo. ¿Por qué positivo? Porque, y lo voy a dibujar de vuelta, teníamos algo como esto. ¿Y qué significa que sea positivo? ¿Qué fibras están traccionadas? ¿Las fibras de arriba o las fibras de abajo de la sección? ¿Entienden Las que de algo? abajo están traccionadas. Las de abajo están traccionadas, perfecto. Entonces yo lo que sé es que a partir de un momento positivo, que lo dibujo positivo por este diagrama de momentos, estas fibras de acá abajo, y a eso nos referíamos en estabilidad 1 con las fibras de abajo y de arriba, bueno, sé que las fibras de abajo que yo marqué en rojo están traccionadas. Y para pensar un poco en esto, me voy a agarrar un poco de la reglita de la mano derecha, tratando de pensar que ustedes piensan que esta es mi mano derecha. Entonces, si la ponemos en el sentido del momento del dedo pulgar, ven que para allá mis dedos de abajo salen de su pantalla. Eso quiere decir que las fibras de abajo están traccionadas. Y si hago así, las fibras de arriba están comprimidas.
hagan ustedes con su mano derecha, así yo me quedo seguro de que estoy haciendo la cosa bien, porque es difícil pensar en la mano derecha cuando uso mi mano izquierda. Pero esencialmente es eso. Entonces yo a partir de saber que el momento es positivo, yo sabía que era este diagrama de momentos, entonces sé que el diagrama de momentos, el vector momento es positivo. Como yo dibujaba del lado de la fibra traccionada, sé que la fibra de abajo está traccionada, pero además, si uso mi mano derecha, puedo ver que efectivamente con un momento para allá, las fibras de abajo están traccionadas y las de arriba están comprimidas. ¿Estamos bien con esto? ¿Todos hicieron el ejercicio de poner la mano derecha y ver qué pasaba? Te interrumpo un segundo, te aviso por las dudas que estás usando mal la mano en la cámara, que tal vez es un poco confuso, como que al intentar usar la mano izquierda te quedó medio cruzado como hacías la mano. Pero bueno, la gente use la mano derecha, todo el mundo sabe cuál es su mano derecha, quiero creer, y apunte con el pulgar en el sentido de la flecha del momento y prueben ustedes. Lo otro que aproveche la interrupción es que si es momento positivo o negativo depende de la terna, que es totalmente relativo, cuando es positivo, cuando es negativo. Yo puedo perfectamente cambiar la terna y cambiar eso. Ahora, ¿dónde tracciona la fibra debido a esas cargas? Nunca depende de la terna, no depende de cómo yo decida hacer mi matemática, porque la estructura siente esas cosas. Y por eso es muy importante que vean las cargas e intenten entender dónde va a traccionar, no por el signo del momento, sino por cómo son las cargas. Y cómo son las cargas lo ven arriba, en el dibujito, en ese pedacito, y cómo es el momento lo ven con la flecha de la derecha. Ese momento, esa flecha de ahí que está apuntando ahora Cristian, no depende nunca de su sistema de referencia. Ese es el momento. Ahora, si eso es positivo o negativo, ahí depende del sistema. Y esa flecha, está mostrando Cristian, nuevamente tracciona abajo y comprime arriba. Si van moviéndose como se mueve la flecha, tracciona abajo y comprime arriba. Eso es lo que tienen que empezar a ver. ¿Qué hacen las cargas? Y no necesariamente qué hace el signo del momento. Cuesta un montón al principio, pero intenten empezar a ver. Y ahora sí, Cristian, sí. Les comento que tuve algunos lapsus en el medio, como que se me paraba toda la pantalla si no te escuchaba vos, así que, bueno, cualquier cosa me avisa. De hecho, te me congeló tu imagen a mí, por lo menos. Pensé que era yo, pero no, son solo vos. La Sí, cámara tuya está frisada, no sé si querés activar y desactivar a ver si la... quería saber cómo hacer. Si no, quedaste con cara de... no sé. Bueno, ya se activará, no importa. Ok. En fin, entonces, habiendo quedado claro esto, que sí es muy importante, yo tal vez debo haberlo mencionado como lo dijo Felipe, pero bueno, no importa, lo que tenemos que saber es que la fibra inferior con esta estructura y estas cargas que tenemos, va a estar sección traccionada su fibra inferior. Entonces, si sabemos esto, ¿cómo lo traducimos a un diagrama, por ejemplo, de épsilon? ¿A qué se les ocurre? Si decimos que la fibra de abajo está traccionada, entonces ¿cómo va a ser el épsilon en mi fibra inferior? ¿Positivo o negativo? Ahí Joaquín dijo positivo, ¿no? Sí, positivo. Bien, perfecto. Entonces sabemos que va a ser positivo acá. Y la fibra superior, ¿qué va a estar? Si esta de abajo está traccionada, la de arriba va a estar comprimida. Entonces va a ser negativo. Y nos resta ver cómo unimos este epsilon menos con este epsilon más. ¿Y de qué nos agarramos para esto? Bueno, nos agarramos de la hipótesis fundamental que vamos a usar en flexión, que es la hipótesis de Bernoulli-Navier. En esta hipótesis, a partir de esta hipótesis, lo que decimos es que las deformaciones son lineales a lo largo de la sección. ¿Por qué? Y bueno, porque decimos que las secciones planas y normales al eje de la barra, antes de la deformación, permanecen planas y normales al eje de la barra después de producir la deformación. Y más aún, giran en torno a un eje al cual llamamos eje neutro. Entonces, si permanecen planas, no me queda otra opción más que unir esto con una recta. Y además definimos algo que es eje neutro, que es el eje respecto del cual gira la sección. Entonces, bueno, acá identificamos que hay un puntito
dibujado en este diagrama, que si llegamos a esta sección va a ser todo un eje, que es el eje Y, respecto del cual está girando la sección. Y después me voy a detener un poquito más en esto. Ahora, si el diagrama de deformaciones era normal, lineal, ¿cómo va a ser el diagrama de tensiones? ¿A partir de qué ley puedo saberlo? La ley de Hooke. La ley de Hooke. Claro, perfecto. Entonces yo como sé que sigma es igual a E por epsilon, entonces va a quedar exactamente igual, solamente que multiplicado por una constante que antepongo, y ya está, pero va a ser exactamente igual. Entonces, a partir de conocer esto, que esto lo conozco por mi hipótesis, puedo inferir el diagrama de tensiones. ¿Ok? Y como sé que abajo está traccionado y arriba está comprimido, y bueno, porque eso es físicamente lo que está pasando, tengo un momento tal que la fibra inferior está traccionada y la fibra, voy de vuelta. Tengo un momento tal que la fibra inferior está traccionada y la fibra superior está comprimida. Y de ahí surge esto, y paso después a esto. Si hasta acá estamos bien, y si no escucho preguntas voy a asumir que sí, vamos a avanzar entonces con un temita más, que es flexión simple oblicua. ¿Y cuál es la gran diferencia entre flexión simple recta, que es lo que teníamos antes, y flexión simple oblicua? Bueno, en flexión simple oblicua lo que vamos a tener es esto que está acá. Es exactamente lo mismo, solamente que me está girando algo, o sea, una cosa respecto a otra, es decir, o la carga respecto de la sección o la sección respecto de la carga. ¿Y qué quiero decir con esto? Voy a hacer un par de dibujitos. Lo que teníamos antes en flexión simple recta o normal es que tenía algo así, ¿no? Todos más o menos entiendo que están entendiendo el dibujito que estoy haciendo, donde este era mi Q, y estaban alineadas de acuerdo a mis ejes principales de inercia, que en este caso eran estos. La carga estaba alineada con uno de los ejes principales de inercia, que en este caso era Z. ¿Cómo sabemos que es un eje principal de inercia de esta sección? Bueno, porque es un eje de simetría. Ahora, ¿qué pasa? Me puede pasar que tenga algo un poco distinto, y yo no lo voy a poner en 3D porque me va a hacer un poco de lío, pero puede pasar que, siempre pasando por el baricentro, tenga un Q así. O, lo que es lo mismo, puede pasar que se me gire la sección y tenga un Q así. En este caso, lo que me está pasando y lo que diferencia la flexión simple normal de la flexión simple oblicua es que la dirección de la carga no coincide con un eje principal de inercia. Y vamos a ver cómo juega esa diferencia entre flexión simple normal y flexión simple oblicua. Entonces, sí, esto lo puedo borrar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en definitiva? Bueno, lo que estamos teniendo es un caso como este o como este, ¿no? ¿Por qué digo eso? Bueno, veamos un poco la terna que estamos teniendo. Sabemos que X me sale del plano de la sección. Sabemos que Z está siendo girado. A ver, lo voy a dibujar acá, me parece que va a ser un poquito más intuitivo. No, bueno, vamos a ver. Este era mi Z y este era mi. Entonces voy a tener... Vamos a hacer el dibujo de vuelta. O bueno, uso directamente este. Si yo quiero ver en esto que está acá, ¿cómo pasaría, de acuerdo a esta terna que tengo, la carga distribuida? ¿Cuál sería la dirección de la carga distribuida? ¿Alguno lo puede ver? No es tan trivial de ver. Pensémoslo un poco. Tengo un Z que me está girando, como se ve acá, giró un poco para allá, y el Y gira un poco para arriba. Entonces, en definitiva, no es muy fácil lo que estoy haciendo.
yo podría ver que mi carga distribuida tiene esta dirección. Este es un dato del problema siempre, así que no se van muy locos con esto, ya lo van a ir viendo. Ahora voy a ver si me sale explicar un poquito mejor esto que dije medio a las apuradas. Pero vamos, a ver. ¿Sería perpendicular al momento, profe? Claro. Dame un segundo porque quiero explicarles algo y no me está saliendo, pero vamos a hacerlo un poquito más fácil. Yo conozco siempre, cuando tenga algún problema de este estilo, donde tengo flexión simple oblicua, conozco el ángulo de rotación que tengo, ya sea de la sección respecto a la carga o de la carga respecto a la sección. Lo podemos ver de cualquier forma. Entonces, a partir de conocer esa rotación, yo voy a saber cuál es la dirección. ¿Ok? Ahora bien, lo que yo sé también es que conocida la dirección de la carga, sé que el momento va a ser perpendicular a la dirección de la carga. Entonces de ahí sale esto que decías vos, perpendicular a la carga distribuida. Y a partir de esta idea definimos esta línea que nos sirve justamente para definir la dirección del momento. La línea de fuerzas se define como la intersección entre el plano de la carga y el plano de la sección. Es decir, yo tengo el plano de la sección, que bueno, es este plano que está dibujado en la sección, y el plano de la carga es algo que viene así. Entonces, la traza del plano de la carga con el plano de la sección me da la línea de fuerzas. A partir de conocer, entonces, la dirección de la carga distribuida, que es un dato del problema, conozco la línea de fuerzas. A partir de conocer la línea de fuerzas, voy a conocer la dirección del momento. Yo sé que va para acá abajo o para acá arriba, pero sé que es perpendicular a la línea de fuerzas. Ok, y ahora pregúntenme porque yo sé que me enredé en el medio, así que necesito que me pregunten. Estamos de acuerdo que la sección está girada respecto a la carga o la carga está girada respecto a la sección. Eso se entiende, ¿no? En este problema. Sí, sí. Bien. Entendemos también que la diferencia entre flexión simple normal y flexión, o recta y flexión simple oblicua es que en la flexión simple normal tenía algo como esto, en la cual la dirección de mi carga coincidía con un eje principal de inercia. Ok, en este caso, que tengo acá, la dirección de mi carga coincidía con la dirección de mi eje Z, que es un eje principal de inercia. Eso hace que sea una flexión simple normal. ¿Ok? Sí, sí. Bien. Ahora, si yo giro y paso a tener vamos a dibujarla del lado que corresponde a este problema, tengo una carga distribuida que no coincide su dirección con un eje principal de inercia, paso a tener una flexión simple oblicua. Bien. A partir de esta idea, yo voy a agarrar y voy a definir un par de cosas para poder entender un poquito mejor cómo funciona. La primera cosa que defino va a ser mi línea de fuerzas, que mi línea de fuerzas surge, y acá es donde quiero que me pregunten si no entienden, de la intersección entre el plano de las cargas y el plano de la sección. ¿Todos entienden a qué me refiero con plano de cargas? El plano que contiene a las cargas, al momento y eso. Bien, a las cargas me estamos hablando de la carga distribuida en este caso. Si lo quisiera dibujar un poquito en 3D y vamos a tratar de hacer el esfuerzo a ver si sale. Si yo tengo algo como esto, yo tendría una carga así, distribuida. Bueno, discúlpenme la superposición de los dibujitos. Este plano es el plano de mis cargas. ¿Y el plano de la sección cuál es? Bueno, es este que está acá. Todo este plano. De la intersección de ambos surge esta línea, que es la que está acá dibujada. Y esa es la línea de fuerzas. ¿Estamos bien? Ahora se entiende cuál es el plano de cargas, el plano de la sección y por lo tanto cuál es la línea de fuerzas. Sí. Miro para allá porque como ahí. Sí, bien, ok.
Comentario Sí. para complicarle las vidas. En la mayoría de los casos es tal cual lo que dice Cristian, y la línea de fuerza coincide con la carga. Pero en realidad la línea de fuerzas es siempre perpendicular al momento, y no siempre tiene la dirección de la carga distribuida. Cuando empezamos a tener un sistema espacial con distintas cargas en distintas direcciones, después te resulta que la resultante de la carga en un punto no es igual, no es perpendicular al momento flexor. Entonces, una vez que nos empezamos a complicar, la definición de la línea de fuerzas es la intersección del plano del momento, o sea, el plano que contiene al momento o que es perpendicular al momento, y la sección, y ya no lo podemos pensar por dónde viene Q. Para casos sencillos, podemos pensar Q. Cuando vamos al espacio con distintas cargas, calculamos el momento y la línea de fuerzas es perpendicular al momento, si lo dibujamos con un vector, o al plano que contiene al momento si queremos dibujar la cosa esta que gira. Para complicarle las vidas, por las dudas, aclaren en general línea de fuerza por donde pasa Q, no siempre. En realidad siempre es perpendicular al momento. Te comento, Felipe, para la próxima que tenés esa vibración en el audio o algo así medio raro, así que nada, para que sepas. Bien, bueno, entonces ya les complicamos un montón de la vida con esto. ¿Tienen alguna duda de esto? Y si la tienen, pregúntenla, así vamos entendiendo un poco entre todos cómo funciona la flexión oblicua. Estamos todos cansados, ¿no? Se entendió, ¿eh? ¿Estamos bien? Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo, en lugar de una flexión simple normal, una flexión simple oblicua? Bueno, lo que pasa es que mi línea de fuerzas no va a coincidir con un eje principal de inercia. Estamos de acuerdo que antes, y bajo la idea que estaba manejando yo, después la complicamos un poco más, pero si yo tenía mi carga acá, esta hubiera sido mi línea de fuerzas, y en realidad voy a decirlo, como lo dijo Felipe también, si yo tenía mi momento así, perpendicular, era esta mi línea de fuerzas, la que dibujé en rojo. Ahora, ¿qué pasaba? Yo tenía que mi eje neutro, ¿se acuerdan que, voy a volver un poquito para atrás, en el caso rojo, vean todo el caso rojo, ¿se acuerdan que antes tenía flexión simple normal, una cosa como esta de deformaciones, donde esto coincidía con el eje Y, entonces decíamos que el eje Y era mi eje neutro, el eje respecto al cual giraban las secciones. ¿Y qué pasaba? Era el conjugado, en realidad era el otro eje principal, ¿ok? Bueno, la relación no es que son perpendiculares, es algo que un error que suelen cometer, entonces tengan cuidado con eso. La relación que existe entre línea de fuerzas y eje neutro es que son conjugados de inercia. En el caso particular de que mi línea de fuerzas coincida con un eje principal de inercia, ¿cuál es el conjugado de inercia de un eje principal de inercia? El otro eje principal de inercia, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo conozco, por la dirección de mi momento, la línea de fuerzas. En algunos casos también lo puedo conocer por la dirección de las cargas. Tendría que hallar el conjugado de inercia de esa recta, para la sección que tengo, esta sección papa, por ejemplo. Esa sería mi línea neutra. Una vez hallada mi línea neutra, que formará un ángulo beta respecto a la línea de fuerzas, podré hallar algunas relaciones para poder obtener las tensiones a lo largo de la sección. ¿Y por qué es tan necesaria hallar la línea neutra? Porque, según mi hipótesis, ¿qué es lo que pasaba respecto a la línea neutra? ¿Qué decía Bernoulli ayer? Las tensiones son nulas. Las tensiones son nulas, o en realidad lo que decía Bernoulli ayer es que mi sección giraba respecto de un eje al cual yo llamaba eje neutro o línea neutra. ¿Ok? Entonces, esta es la fibra respecto de la cual las secciones giran. Como respecto de esta fibra, las secciones giran, en esta fibra en particular, las tensiones, bueno, las deformaciones y por lo tanto las tensiones son nulas. Pero es algo que viene después. ¿Ok? Entonces, yo a partir de hallar la línea neutra, podría plantear una ecuación como esta, en donde a partir de conocer distancia respecto de eje neutro, ángulo que forma mi línea de fuerza con mi línea neutra, y conocer el momento de inercia respecto de la línea neutra de la sección papa, podría hallar mis tensiones.
Ahora, ¿cuál es el gran problema de esto? Yo sé dónde está mi línea neutra. No, no lo sé. Bien, si me vas a decir Joaquín, está bien, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que hallar una forma, y hallarla ya no es tan fácil y me empiezo a meter en cuentas que no me agradan demasiado. Entonces, lo que hacemos en estos casos es simplemente agarrar y aplicar una superposición de efectos y dividir a este momento, el amarillo, y para los fines de prolijidad voy a borrar un poco esto que ya fue útil. Este momento lo voy a dividir en dos, un momento en Z y un momento en Y. Y voy a aplicar la superposición de efecto de los dos momentos por separado. Entonces, veamos un poquito esto. Lo que digo es que paso de esto a esto que está acá. Aplicar esta superposición es válido, ¿por qué? Y bueno, porque estamos aplicando todas las linealidades que sabemos que son válidas. ¿Ok? Eso es válido siempre. Entonces podemos aplicar esta superposición o esta descomposición. Y a partir de esto, nosotros sabemos, por ejemplo, quedémonos solo con MI. Solo MI. ¿Cuál es la línea de fuerzas del momento MI? El eje Z, ¿no? Eje Z. ¿Y cuál va a ser mi eje neutro del momento MI? Y el eje Y. Perfecto. Y si hago con MZ, va a pasar que la línea de fuerza va a ser el eje Y y el eje neutro va a ser el eje Z. ¿Ok? Se van a intercambiar. ¿Qué particularidad hay? Que dividí a mi momento que me genera una flexión oblicua en dos flexiones rectas. ¿Ok? Entonces, como son flexiones rectas, yo sé que en un caso me coincide con el momento me coincide con un eje principal de inercia y en el otro caso el momento me coincide con el otro eje principal de inercia. La ventaja que tengo es que yo sé que los ejes neutros asociados a cada uno son el otro eje principal de inercia. Datos del problema, ya lo conozco. Conozco la sección, entonces por lo tanto conozco la ubicación del eje neutro. En definitiva, lo que termino obteniendo es una expresión como esta. ¿Por qué? Y bueno, tenemos por un lado, vamos a analizar cada cosita por separado. Esta es la expresión que habíamos planteado antes. Fíjense que es igual a la que tenía para el caso de flexión oblicua, solamente que no tengo que llevar, solamente que ya conozco la ubicación de mi eje neutro. Y esa es la gran diferencia. Entonces, MI, el eje neutro de la JI, y la distancia respecto de I es Z. ¿Ok? La distancia perpendicular estoy hablando. Cuando me aleje de MI, va a ser del eje I, que es mi eje neutro, perdón, la distancia perpendicular es en Z. Si hago lo mismo en Z, pasa al revés. El momento está en Z, entonces mi eje neutro es el eje Z. Una distancia perpendicular respecto del eje Z se mide a partir de la distancia en I. Y el momento de inercia que voy a necesitar va a ser el momento de inercia respecto al eje Z, que es mi eje neutro. Ya son todos datos del problema. Entonces pasa a ser algo mucho más sencillo solamente a partir de descomponer un problema oblicuo en dos simples, normales o rectos. Y ahora, veamos un poco qué pasa con esto. ¿Por qué acá implícitamente anteponemos un más? ¿Y por qué acá anteponemos un menos? Esto tal vez no es tan trivial de ver, pero veámoslo detenidamente. Yo lo que voy a hacer es decir, bueno, planteamos un momento, tal que si lo descompongo, obtengo un momento MI positivo y un momento MZ también positivo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, vamos a ver qué pasa solo con MI. MI me va a generar tensiones normales, que tales que el eje neutro, ¿cuál va a ser? Dijimos. El eje Z. ¿Cómo? El eje neutro del momento El eje Y. MI, ¿cuál va a ser? El eje Y. ¿Todos ven eso? Recuerden que la línea de fuerzas es perpendicular al momento. Entonces, si me olvido del MZ, y olvídense del MZ, y veo solo MI, la línea que es perpendicular al vector momento MI es esa que yo planteé ahí. Esa es mi línea de fuerza MI, por el momento MI. Entonces, si estamos bien con esto, mi línea de fuerzas es el eje Z, que es un eje principal de inercia. Entonces, ¿cuál va a ser mi eje neutro? El eje Y. El eje Y. Entonces, ese que yo dibujo acá es el eje neutro de MI.
Bien. Entonces, acá, en esta sección que está acá, yo voy a dibujar mi diagrama de tensiones debido a MI. Y les pregunto, tengo un MI positivo. ¿El momento de inercia puede tomar valores negativos? No, no es siempre positivo. Recordemos que el momento de inercia era algo como esto. Era una distancia al cuadrado por un área, en definitiva, integrado en un área. Esto va a ser siempre positivo y esto es siempre positivo, entonces me da un valor positivo. Entonces sabemos que para nuestro problema que estamos aprendiendo acá, el MI es positivo. El JI va a ser positivo. Vamos a ver qué pasa cuando yo me voy moviendo en Z positivos. ¿Ok? Yo me muevo en Z positivo. Voy bajando. ¿Qué debería pasar? De acuerdo a esta ecuación y solo a esta ecuación de acá. Si hago un MI positivo por un Z positivo sobre un J positivo, ¿qué tensiones debería obtener? ¿Tensiones positivas o negativas? Solo debido a MI. Positiva. Dios. Positivas. Y ahora pensémoslo físicamente. Agarren su mano derecha, que parece que yo lo hago mal, así despejando todo. Agarren ustedes su mano derecha y piensen un poco. ¿Qué debería dar? ¿Traccionado acá abajo o comprimido acá abajo? Traccionado abajo. Traccionado abajo. ¿Y todos ven eso? Sí, sí. Sí. ¿Seguros? Miren que si no lo ven, es importante que lo entiendan porque hay que entender físicamente lo que está pasando y hay que entender bien cuáles son las fibras traccionadas y comprimidas para trazar correctamente los diagramas. Entonces, en serio, si alguien no lo entiende, por favor dígalo, así lo tratamos de charlar un poco. Miro para el costado, pero los tengo a ustedes acá. Tengo el chat Sí, ¿lo también, puede ¿no? explicar, por favor? Ok, David. Vamos de vuelta entonces. Vamos a pensar, por ejemplo, en lo que teníamos antes, ¿ok? ¿Te acordás que en el primer ejercicio, en el primer ejemplo, teníamos algo como esto? ¿Sí? Yo sé que esta barrita que está acá, ¿cómo se va a deformar? Se va a deformar de una forma del estilo este. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Y para eso voy a agarrar mi cuaderno. ¿Están viendo? Si yo hago así, ¿qué ves acá arriba? ¿Ves que se forma una arruga? ¿Ves que arriba está? Es medio difícil, pero si no, si tienes un cuaderno a mano, hacelo. ¿Ves que arriba se forma como una arruga y abajo como que están estirándose las hojas? Entonces estamos viendo que abajo se tracciona y arriba se comprimen. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, sabemos que para este caso, mis fibras traccionadas están abajo y mis fibras comprimidas están arriba. Eso resulta en que tengo un diagrama de momentos de este estilo, que más allá del signo, sé que lo voy a dibujar del lado de la fibra traccionada, que bueno, nosotros conozco más, pero no es relevante. Y entonces sé que con esto tengo un diagrama de momentos positivos. Y ahora, la pregunta es, ¿qué momento me genera la sección esta carga distribuida? Recordemos que tenemos esta terna, ¿no? Tenemos X, Z e Y. ¿Qué momento me genera? ¿Qué momento tengo generado? Lo voy a dibujar un poco distinto, si no. Yo estoy haciendo dibujos y mientras anda diciéndome, todo lo que tengan dudas me van diciendo. Esta sería otra forma de dibujarlo. Si yo hago el pedacito de pieza, lo corto, como hicimos antes. Ok. Esto es un pedacito acá. ¿Sí? ¿Y está bien este momento así dibujado? ¿O no? ¿Este momento me tracciona las fibras inferiores? Sí.
¿Es un sí convencido o un sí porque...? Sí, convencido. Un sí convencido, bien, buenísimo. Ahora, pensá en ese momento. ¿Es positivo o negativo de acuerdo a esta terna que está acá? Positivo. ¿Ves que si vos usás tu mano derecha, voy a usar la mía porque no sé ya cómo hacer, hacia tu mano derecha y hacia así, siguiendo el sentido del momento, vas a ver que tu dedo gordo sale para vos, sale de la pantalla, digamos. Eso significa que va en el sentido de I, que también sale de la pantalla, ¿lo ves? Sí. Entonces, tenemos este MI que está acá. Si tenemos este MI que está acá, entonces es lo mismo que tener esto, que es lo mismo que tener algo como esto. Entonces, este momento positivo me tracciona las fibras inferiores. ¿Bien? Sí. Bien. Entonces, vamos a volver a todo lo que estamos diciendo. Nosotros decíamos que físicamente este momento en I me tiene que dar una tracción en las fibras inferiores. Y queremos ver el signo de esto, y por qué antes poníamos un más. Y bueno, veamos. MI positivo, me muevo en Z positivo, me voy alejando del eje neutro, que sabemos que es I, para abajo, en positivo, y me da unas tensiones positivas. ¿Y está bien? Y bueno, sí, está bien. Se condice con lo que me debería dar. Entonces no tengo que corregir el signo y por eso va aún más acá adelante. ¿Se me escucha bien? Porque creo que se me la dio todo. Estamos bien, ok. Sí, se escucha bien. Perfecto. Como directamente multiplico algo positivo por algo positivo, porque yo estoy bajando a propósito, sobre algo positivo y me da tensiones ya positivas, no tengo que corregir el signo. Ya sabemos que esas tensiones tienen que ser positivas y como esto me arroja tensiones positivas, estamos ok. Vamos a ver ahora, para confundirnos, qué pasa con el MZ. Y para eso voy a borrar un poquito. Esto creo que también lo borro. Eso no es necesario. Bien. Entonces vamos a agarrarnos ahora de esta partecita que está acá. ¿Y ahora qué pasa? ¿Cuál es la línea de fuerzas de mi momento MZ? El eje I. El eje Y es la línea de fuerza de mi momento MZ. ¿Y entonces cuál va a ser mi eje neutro? El eje Z. El eje Z, muy bien. Entonces mi sección para un momento MZ va a girar respecto del eje Z. Y hagamos el mismo análisis de antes. ¿Ok? Tengo, por cómo definir este momento, me quedó un momento en Z positivo. Para hacer más fácil este análisis, nada más. Podría hacerlo con negativo, es lo mismo. Pero pensémoslo en positivo. Tengo un MZ positivo. Y este momento MZ, ¿qué tiene que hacer físicamente? ¿Qué fibra me tracciona? ¿La de este lado o la de este lado? La de la derecha de tracción. ¿Todos ven que me tracciona la de la derecha? ¿Cómo lo viste? Poniendo el pulgar hacia abajo y girando la mano. Bien, perfecto. A partir de poner el pulgar hacia abajo y girar la mano derecha, y no nos equivocamos con eso, la derecha, sale. Sabemos que esta fibra está traccionada y esta fibra está comprimida. Podemos hacer un análisis similar al que hice antes también. Es lo mismo. Cualquiera de las dos es válido. A mí me resulta muy fácil, aunque no es muy académicamente correcto tal vez. No sé. Me gusta mucho más la mano derecha y listo. Bueno, entonces sabemos que la fibra de acá está traccionada y la de acá está comprimida. Entonces, veamos esta ecuación. Me muevo en MZ positivo. Tengo un MZ positivo con un J que tiene que ser positivo y lo multiplico por un I positivo. Me muevo para allá. ¿Ok? Movimiento para las fibras que se van alejando del eje Z en el sentido de I positivo. ¿Y qué me da? Y bueno, con MZ positivo, JZ positivo e I positivo me termina dando una tensión positiva. Pero las fibras de este lado, ¿están traccionadas o comprimidas? Comprimidas, por eso el Están menos. comprimidas. Exactamente. Bien. Como tenemos MZ positivo por I positivo sobre J positivo y me da tensiones positivas, pero yo sé que físicamente mis tensiones tienen que ser negativas, antepongo al menos. Lo mismo valdría para el otro lado.
Entonces, en definitiva, obtenemos estos diagramas que están acá, donde efectivamente tengo las fibras inferiores traccionadas, las superiores comprimidas, y las de la derecha traccionadas y las de la izquierda comprimidas. ¿Entendido esto? Si está entendido esto, voy a avanzar con eje neutro. Cristian, si podés un segundo para atrás, comentario no teórico, pero importante porque después la gente se confunde. Hablamos tanto del momento I, momento en Z, momento en I, momento en Z, que después la gente quiere descomponer en I y en Z. No estamos descomponiendo en I y en Z, estamos descomponiendo en ejes principales. Y se da la particularidad de que en este caso los ejes principales se llaman I y Z. Pero después resulta que tiene un ejercicio donde el ejercicio I y Z, un ejercicio donde los ejes I y Z no te coincide con el eje principal e igual quieren descomponer en I y en Z. No estamos descomponiendo en I y en Z, no estamos descomponiendo en vertical y horizontal. Debemos descomponer en ejes principales, no porque es obligatorio en realidad, sino porque nos ahorra las cuentas y si no tendríamos que calcular este ángulo molesto. Entonces, nos conviene descomponer en ejes principales y con esos trabajamos, no con el eje Z y el eje Y. Ahí justamente Cristian hizo un ejemplo donde si tiene esa L, en esa L se nos cayó Cristian. Bien, en la L que tenía recién, imagínense y hagamos un poco de memoria, el eje Z era el vertical, pero no era un principal. El principal era a 45 grados. Entonces, descomponemos en ejes principales. Y de alguna manera tenemos que llevar todo a ejes principales. Eso es lo que debemos hacer por simplicidad, porque si no las cuentas se complican. ¿Alguna duda de todo esto? No hay ninguna duda. Bien, mientras esperamos que Cristian vuelva, Cristian volvió, bien. Cristian entonces puede volver a compartir. Pero no, mientras Cristian vuelve a compartir y nos habla así del eje neutro, recuerden siempre pensar primero cuáles son los ejes principales, no cuál es si el momento es en I o el momento es en Z. No me dice nada de eso. De hecho, en el primer ejercicio, cuando arrancó Cristian, estoy haciendo tiempo así compartís el PPT. Cuando arrancó Cristian con el primer ejercicio de la viga simplemente apoyada, arrancaba el ejercicio y ustedes no sabían si era simple o recta. Hasta que yo no te doy un perfil con ejes, no sabes si es simple o recta. Tenés que saber el perfil, saber cuáles son los ejes principales y después recién ahí ver dónde pasa el momento. Seguí, Cristian, cuando quieras. Dale, es necesario que dibuje de vuelta el tema del L, no sé si lo llegaste a ver o no, ¿estamos bien? Lo vimos y hablé medio en el aire, pero creo que quedó claro. Bien, perfecto. Bueno, disculpen eso, no sé qué está pasando, tengo problemas técnicos. Bien, entonces, vamos con eje neutro. Vamos a hablar un poquito más del eje neutro, porque hasta ahora lo definimos como... Está definido a partir de la hipótesis que manejamos, que es que las secciones planas y paralelas, planas y perpendiculares al eje de la sección, al eje de la barra, disculpen, se mantienen planas y normales al eje de la barra después de sucedida la deformación y giran en torno a un eje que llamamos eje neutro. Bueno, entendámoslo un poquito más. Como alguien ya se animó a decir, respecto de este eje, las deformaciones y las tensiones son nulas. ¿Y por qué es esto? Y bueno, porque justamente lo que está pasando es algo como esto, y podrán ver que esta era la posición original de mi sección, y está girando respecto de este eje neutro, gira de modo tal que se comprime arriba y se tracciona abajo, pero es lo mismo, a los fines prácticos no importa, para el eje neutro. Y en este punto justo, en esta fibra, no tengo ni deformación positiva ni negativa, es respecto a donde gira todo. Es como si yo hiciera algo, no sé, pensaba hacer algo más. ¿Me ven la cámara? ¿O estoy todo trabado? Yo te veo muy trabado. No por Bueno, ejercicio, sino por bueno, tema técnico.
Ok, no lo voy a hacer entonces. Piensen ustedes, se ponen la mano y ponen un dedo y hacen girar la mano respecto de ese dedo, la palma de la mano apoyada en el dedo, y van a ver que gira todo, pero hay una fibra que se mantiene en su misma posición. Ok, entonces está bien, como dijeron antes, las deformaciones y por lo tanto las tensiones son nulas. Si hasta acá estamos bien, vamos a avanzar con el primer ejercicio de flexión. Creo que esto me quedó un poquito más esperado, pero bueno, mejor así creo. Entonces, si estamos, y no voy a detener mucho más, vamos a plantear entonces el ejercicio este que tenemos acá, que es una flexión simple, oblicua, porque la línea de fuerzas está girada respecto de uno de los ejes principales de inercia, o sea, no coincide con un eje principal de inercia en realidad, está girada en un ángulo alfa respecto del eje Z. Sabemos que esta barra está formada por una sección IPN, pero tenemos que dimensionar, o va a estar formada por una sección IPN, pero tenemos que dimensionarlo. Tenemos que decir qué IPN me verifica esta tensión admisible con esta solicitación de carga distribuida por momento, por flexión. Comentario al margen, un poco al margen. Esto que está acá, no sé si ya lo habrán visto en la teórica, pero se denomina módulo de resistencia a flexión. Y como acá lo indica, es el momento de inercia respecto del eje correspondiente. O sea, el módulo de resistencia a flexión en I es el momento de inercia respecto a I sobre la distancia máxima al eje I de ese perfil. Podrán ver que para un perfil cualquiera son todos valores que le corresponden al perfil y nada más. La distancia máxima es un valor propio del perfil. En este caso, como es simétrico, para ambos lados es igual. Pero ¿cuál es el problema con esto? Bueno, nosotros sabemos que sigma es igual a M, vamos a decir, I por Z sobre JI. ¿Es correcto decir que sigma es igual a MI sobre JI sobre Z? Bueno, sí, solamente pasa el Z para abajo. Ahora, ¿es correcto decir que que sigma es igual a MI sobre WI? No, esto no es correcto. Y acá puede ser que se equivoquen, tengan cuidado con esto, porque cuando uso el módulo de resistencia a flexión me estoy refiriendo solamente a los Z máximos. No me sirve para determinar las tensiones en cualquier punto del diagrama, me sirve para determinar las tensiones solamente en el punto más alejado del eje respecto al cual yo estoy calculando. Entonces, a partir de usar el módulo de resistencia, yo voy a tener el sigma máximo, va a ser igual, debido a MI, vamos a aclarar, va a ser igual a MI sobre WI. ¿Ok? Pero es solo el sigma máximo. Entonces, avancemos un poco con este ejercicio. Nosotros tenemos una flexión oblicua. ¿Por qué? Porque la línea de fuerzas no coincide con un eje principal de inercia. ¿El momento cómo va a ser respecto a la línea de fuerzas? Perpendicular. Perpendicular. ¿Podría saber si va a ser positivo o negativo en alguno de los ejes? A priori. ¿Cómo? Perdón. No. Sí, está bien. ¿Podría saber si ese momento que va a ser perpendicular a la línea de fuerzas, su componente, ya sea en el eje Y o en el eje Z, va a ser positiva o negativa? ¿Se puede saber de acuerdo a esto? Sí, mirando el gráfico de la estructura de la izquierda, ¿Y vos qué supones? hacia abajo a la derecha, digamos. ¿Así? Así me lo imagino yo, por lo menos. Bien. ¿Y querés contarme un poquito por qué? ¿O te pido demasiado? No, a ver, supongo que si corto, y me imagino la barra y la corto y miro a derecha, cómo esas fuerzas girarían a mi barra, pero Bien, perfecto. Entonces, yo lo que les había dicho era que veamos
que voy a tener mi carga distribuida por acá, según la línea de fuerzas, que va a tener una componente vertical hacia abajo. Entonces veamos solo ese caso. Tengo una carga distribuida, QB, que tiene algo así. Y este esquema de cargas en esta estructura, ¿qué me genera? Un momento que me tracciona o me comprime las fibras superiores o inferiores. Digamos, depende, díganme lo que quieran decirme respecto a esto. ¿Qué fibras están traccionadas? Las de abajo puede ser. Pensémoslo un poco, y me voy a agarrar de vuelta del cuaderno. No es tan intuitivo el cuaderno tal vez, pero yo lo empotro acá. Digamos que mi mano esta es el empotramiento, y yo lo bajo. Estoy cargando, estoy poniendo la carga acá arriba, y baja. ¿Qué fibras se están comprimiendo? ¿Qué hojas se están arrugando? Claro, al revés de lo que dije. Increíble que lo hayas visto Las con eso. de abajo se comprimen. Las de abajo se comprimen. Las de abajo se comprimen, sí, claro. Entonces, ¿cómo tiene que ser el momento para que las de abajo se compriman? Bueno, va a tener que ser, la componente en I del momento va a tener que ser algo así. Ok, miren ahora con su mano derecha, agarran ustedes su mano derecha, la ponen apuntando para el momento MI, y van a ver que les comprime abajo. Ok, véanlo. Bien. Entonces yo sé que esa es mi componente del momento en I. Entonces no me queda otra más que el momento total, que el momento total sea en esta dirección, que es la que había sugerido alguien que con todo esto me olvidé quién era, pero que estaba bien. No sé si pensó todo esto. Si lo pensaste muy bien, si la pegaste muy bien también, tenés buena intuición. Entonces, ya más o menos sabemos cómo es el problema, ya lo planteamos más o menos. Vamos a seguir avanzando un poquito. Una pregunta. Y vuelvo atrás. ¿Cómo, si la carga Q, ¿cómo dijiste que estaba? O sea, ¿está, digamos, inclinada dentro del plano X y dentro del plano XZ o cómo está? Mirate esta terna que está acá. ¿Ok? Sí. La carga Q está está en un plano, ¿cómo lo pienso? A ver. Estoy pensando cómo dibujarlo porque no me resulta tan fácil. Ok, así. Digamos que si dibujo la barra es algo así. Tremendo dibujo, ¿eh? Y la carga Q va a ser algo como esto. No sé si se entiende demasiado. Creo que sí, bastante se entiende. No, para mis habilidades de dibujo está bastante bien. No tiene ninguna componente en dirección X, tiene cierta cantidad en Z y cierta cantidad en Y, de forma que queda inclinada en la dirección de la línea de fuerza. Está Me bien, está mirado. costando verlo. Ok, perfecto. Es una carga distribuida que no va a estar, que me va a generar solamente corte, no me genera ningún esfuerzo normal, o sea que no tiene ninguna componente en el eje X. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos? Claro, o sea, digamos, entiendo en palabras, pero digo, en base al dibujo, ¿Al no eje? llego a entender, claro, cómo, o sea, cómo está aplicada para no tener en X. Ok. Sí, es difícil dibujar cosas en 3D en una hoja, pero Imagínate una carga en Z. ¿La ves una carga en Z? Sí, Y una carga en Y, ¿la básicamente si ves una carga estuviese en Y? vertical. Y si una carga está en Y, ¿la ves en Y? En Z y en Y, ¿las ves? Ok, ya entendí. O sea, básicamente sería como si yo Una aplicara, mezcla. o sea, Dale, lo dale. aplicara en el origen de los ejes.
Es que la carga no está aplicada en origen. O sea, si vos tenés, mirá mi barra un segundo. ¿Ves la cámara? Sí. Si está en Z, está en toda esta línea. ¿Sí? Bien, sí. Si está en Y, está en toda esta línea. Sí. Esta está inclinada. Bien. Perfecto. Tiene Sí, parte sí. en Z, parte en Y. Está inclinada. Claro, sí, lo que quise decir de aplicar en el origen es, quise decir como si yo solo tomara una de las flechitas de la carga y la aplico en el origen de la terna, me queda justamente, digamos, en el plano IZ. En el plano Y Z, sí. Sí, sí. Claro, perfecto, perfecto. Ahí lo entendí. Gracias. Bien, perfecto. Para que sepas a futuro, si lo ves así, por ahora es fantástico. Las cargas no están en el plano, las cargas tienen direcciones. Entonces, la carga tiene componentes en Y y en Z. No están contenidas en un plano, porque en realidad sí, pero no se habla de esa forma. Sí, fue digamos, la forma que se me ocurrió para explicar Sí. lo que yo estaba viendo. Yo, para que intentes cambiar la forma de verlo, para acostumbrarte después cómo te va a hablar la gente, es una carga en Y y en Z, que tiene componente en Y y componente en Z. Perfecto. Bien, bueno. ¿Hay alguna otra duda respecto a la interpretación de este ejercicio? Es medio difícil, como habrán visto, entender, tal vez, a partir de esto, que es una carga en un plano que no podemos dibujar, en una dirección que no podemos dibujar muy bien en la hoja, pero creo que estamos bien, ¿no? Por las dudas, voy a recordar que este dibujo que está acá surge de ver desde acá a la sección. Bueno, bien, entiendo que ya no hay más dudas, entonces vamos a avanzar un poquito con la resolución del ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trazar diagramas de características para entender un poco cómo trabaja mi estructura. Igual ya entendimos bastante cómo funciona, pero trazamos diagramas para que ya tengamos todo un análisis más completo al respecto. Entonces, trazamos diagramas de corte y de momento. ¿Estamos de acuerdo con estos diagramas de corte y de momento? Habíamos dicho que las fibras superiores estaban traccionadas y las fibras inferiores estaban comprimidas. Si yo dibujo el diagrama de momentos para arriba, entonces significa que las fibras superiores están traccionadas. Estamos bien. ¿Tiene sentido este diagrama de corte con este diagrama de momento? Y bueno, sí. Tengo un corte mayor en esta fibra, entonces la pendiente del momento acá es mayor. Tengo un corte nulo acá, entonces la pendiente acá es nula. Y bueno, nada, es una forma cuadrática en el caso de momento, porque es una forma lineal en el caso del corte, porque es una uniforme en el caso de la carga distribuida. Y ahora les pregunto, ¿cuál va a ser la sección más solicitada? El empotrado. El empotramiento, claro que sí. Ahora, ¿por qué? ¿Porque el corte es máximo? No, el corte no me importa. Ahora estamos hablando de flexión y solo nos va a importar dónde, por ahora, solo nos va a importar dónde el momento sea máximo. Después vamos a hacer un análisis más al respecto más adelante en la materia, no se preocupen. Puede pasar que no tenga corte máximo en donde tenga momento máximo, pero a ustedes les interesa para esta parte donde el momento es máximo. Entonces, efectivamente tengo la sección más solicitada del empotramiento y vamos a tratar de dividir esto a partir de descomponer de dos maneras mi flexión oblicua. Primero puedo descomponer la fuerza y en segundo lugar puedo descomponer el momento. Por ambos caminos debería llegar momentos en un eje principal y en otro iguales, porque es lo mismo. Entonces, empecemos descomponiendo la fuerza. Y acá tal vez se va a entender todavía un poquito más, o se van a confundir un poquito más, no sé, vos me dirás, Milagros, respecto de dónde tengo cómo está aplicada la carga. Entonces, Con eso entendí perfecto, con ese dibujito. Entonces, teníamos una carga distribuida que iba en una dirección que estaba entre Y y Z, positivo. Bueno, lo dividimos en una carga distribuida que va solo en la dirección de Z y en otra carga distribuida que va solo en la dirección de Y. Dibujado en la sección me queda algo como esto.
QZ para abajo, QI para la izquierda, me da el Q que tengo acá total. ¿Y qué hago? ¿Cómo sé cuánto vale QZ y QI? Bueno, yo conozco el ángulo alfa. Entonces, a partir de descomponer, yo sé que QZ va a estar relacionado con el coseno, con la carga total, y QI va a estar relacionado con el seno, siempre de alfa, ¿no? Entonces obtengo algo como esto. Ahora, QI, ¿con qué momento está relacionado? ¿Con momento en Z o con momento en I? En el momento en Z. Bien, eran cruzados. Entonces, carga distribuida en I me genera corte en I, y eso me genera momento en Z. Carga distribuida en Z me genera corte en Z y Creo que lo volvimos a perder a Cristian. con estos signos. MI con Acabas QZ. de volver. Cristian, ¿estás con problema de internet, perdón, o problema con la computadora? Porque te cortaste de vuelta durante un ratito. No sé qué está pasando, la verdad. Aparte le pasa a veces y a veces no le pasa. Es muy raro esto. Ok. Pero bueno, ya volví. Sí, sí. Ok. Sí, es rarísimo, porque estoy conectado por cable. Igual tengo buena conexión a internet. No sé qué pasa. Bueno. Entonces habíamos dicho que creo que Joaquín me respondió que corte en I, carga en I está relacionada con corte en I, que está relacionado con momento en Z. Acá lo vemos. Y carga en Z está conectada con corte en Z, que está relacionado con M en I. Bien. Y ahora, ¿por qué estos signos? Y bueno, podemos directamente pensar que ya sabíamos que el momento en I va a ser negativo. Entonces no me queda otra. Y el momento en Z me tiene que dar positivo. ¿Y por qué me tiene que dar positivo? Bueno, veámoslo un poquito, ¿no? Si yo tengo esta carga distribuida en Z. Perdón, si tengo esta carga distribuida en I. ¿Qué está haciendo sobre la sección? Todos ven que si dibujo en el plano, esto está dibujado en el plano IX, me queda algo así. Uy, qué difícil dibujar esto. Este es el plano IX. Ahí tal vez se entiende un poco más que quiero dibujar en el plano IX. Entonces, ¿qué figura está traccionada? La de arriba, digamos, la de I negativo, la de este lado, o la de este lado. La de I negativo está traccionada. La de I negativo está traccionada. Si tengo I negativo traccionado, ¿qué pasaba? Bueno, tenía un momento que tenía que ser así. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto antes? Hagan su mano derecha, ponen el momento para abajo y van a ver que les da que la fibra de la derecha está traccionada. Bien. Entonces, ya tenemos el cálculo del MI y el MZ, que es el momento de eje principal y el momento de eje principal Z, descomponiendo a partir de la carga distribuida. Podemos también hacer lo mismo descomponiendo directamente el momento. Entonces tenemos este diagrama de momentos, tenemos esta línea de fuerzas, y nosotros habíamos dicho, y alguien me había comentado, así al pasar, ¿me están escuchando? Sí, entiendo que sí. Que el momento iba a ser como este, y habíamos deducido que eso era correcto, y por lo tanto voy a descomponer este momento en dos, en un MI negativo y en un MZ positivo. Es lo que me da. Físicamente hablando, habíamos descubierto que este iba para acá. ¿Y cómo lo dividimos? ¿O cómo lo descomponemos? Bueno, a partir de coseno y seno de alfa. MI va a ser, recordemos que esto que está acá también va a ser alfa. Entonces, MI va a ser igual a menos M por el coseno de alfa, menos 8,66 kN, y MZ va a ser M por el seno de alfa, me da 5 kN. ¿Y es coincidencia me da lo mismo que antes? No. Tiene que dar lo mismo porque estamos hablando siempre del mismo esfuerzo. Entonces, lo único que tengo es una carga distribuida. Esa carga distribuida no me puede generar dos cosas distintas. Entonces está bien que me generen las dos cosas iguales. Ya sea por un camino o por otro. Yo prefiero este, pero pueden adoptar el otro también. Bien, entonces,
Vamos ahora a pensar en los diagramas de tensiones. ¿Alguien iba a decir algo? Bien, tal vez flasheó mi computadora un poco más. Vamos a pensar en los diagramas de tensiones y vamos de vuelta. Si tengo este vector momento, ¿dónde dijimos que me tiene que traccionar y dónde me tiene que comprimir? Tracción arriba, si te referís a MI. Tracción arriba. Sí, me refiero a mí. Perfecto. Entonces, tracción arriba, comprime abajo. ¿Cómo uno este sigma MI más y esta sigma MI menos? Una recta. ¿Y por qué? Bueno, eso intenta hacer una recta. La hago de vuelta. Vale. ¿Por qué una recta? Por la hipótesis de flexión. Que se llamaba la hipótesis de Bernoulli-Navier y que me decía que las secciones permanecen planas y perpendiculares al eje de la pieza una vez producida la deformación. ¿Cuál va a ser mi eje neutro para MI? El eje Y. Perfecto. Sí. ¿Cuál va a ser mi línea de fuerzas para MI? El eje Z. No lo hago para no empastar más el dibujo. ¿Qué me pueden decir respecto del valor de sigma MI más y sigma MI menos? ¿Hay alguna relación? ¿Son iguales en valor absoluto? Exactamente. ¿Y por qué son iguales en valor absoluto? Y eso no lo hablamos hasta ahora. Porque están en la misma distancia. Porque la distancia para un lado es la misma que la distancia para el otro. Z más, voy a decir, es igual a Z menos. Entonces, recordemos que sigma MI era igual a MI sobre JI. Tengo que torcer la tableta por Z. J es un valor, MI es un valor, me está jugando Z. Como Z menos es igual a Z más, entonces en módulo sigma MI menos es igual a sigma MI más. Y eso está bueno. ¿No? Ahora, veamos qué pasa con el momento en Z. Y yo voy a hacer un poquito menos de dibujos. Dijimos antes que esto era más y esto era menos. Este sigma, el sigma debido a MZ, ¿cómo dijimos que iba a ser? Estas fibras traccionadas y estas fibras comprimidas. Entonces vamos a tener algo como esto. Acá traccionado y acá comprimido. ¿Cierto? ¿Y cómo las unía? Bueno, como lo que dijeron por ahí para el caso de sigma debido a MI, lo unía con una recta. Y les pregunto de vuelta. Sigma MZ más y sigma MZ menos, ¿qué relación tienen? De vuelta, como la distancia de acá a acá es igual a la distancia de acá a acá, es decir, Z menos es igual a Z más, y acá no sé qué puse. Como Z menos es igual a Z más, entonces voy a aplicar una ecuación similar a esta para MZ y obtendría que en módulos son iguales también. Lo anoto por las dudas. Módulo de sigma MZ menos es igual a módulo de sigma MZ más. Esto es solo válido por esta simetría que existe respecto del eje Z y respecto del eje Y. Bien. Lo dibujan y acá hay algo que mucho no me gusta. Ahora lo vemos. Puede pasar que lo dibujen positivo para el lado de Y positivo. A veces pasan esas cosas. Yo prefiero hacerlo, me parece mucho más intuitivo acordarme. Es un empaste esto tremendo, ¿no? Bien, vamos a borrar lo que no es necesario. No me importa demasiado si lo dibujan para un lado o para el otro. Y voy a dejar eso para que se vea. Lo que sí es importante es que vean el signo. El signo es muy importante. Yo tengo que saber que las tensiones superiores de la barra de esta sección, están traccionadas y las fibras inferiores están comprimidas. Después si lo dibujo para un lado o para el otro, bueno, depende cómo vea todo. En general yo veo que, si recordamos, mi eje X iba para acá
Uy, ¿cómo le dibujé? Mi eje X iba para acá. Entonces dibujo en el sentido de mi eje X positivo. También me estoy alejando de la sección, entonces si me alejo, le estoy traccionando esta fibra, digamos, yo lo pienso así. Entonces acá está traccionado y acá me estoy acercando, entonces la estoy empujando para allá, la fibra está comprimida. ¿Ok? No importa. Lo importante es que me digan que estas de arriba están traccionadas y que estas de abajo están comprimidas. Después, si les resulta más fácil dibujarlo de una forma o de otra, bueno. Bien. Esto no tendría que haberlo anticipado, no bien. Ahora, nos pedía dimensionar, es decir, hallar el IPN tal que me verifique una tensión admisible, que si mal no recuerdo me da una tensión admisible de 24, ¿era? 500 sobre centímetro cuadrado. Bueno, no importa, me da una tensión admisible. ¿Y yo qué es lo que sé a partir de todo esto? Yo sé que hay algunas fibras que tienen una determinada sección, una determinada tensión. ¿Pero puedo saber algo más? La que tiene máxima compresión y máxima tracción. Bien, ¿y cómo puedes saber eso, David? O bueno, cualquier otra persona. Ver un punto de la sección y ver dónde se están sumando o restando las tensiones de los diagramas. Perfecto, me gusta. Entonces lo que sugiere David es ir viendo distintos puntos extremos en la sección para verificar, para ver en cuáles de ellos tengo tensiones máximas o mínimas. ¿Y por qué dice esto? Bueno, porque yo sé, a partir de este, por ejemplo, vamos solo con el sigma por MI. Yo sé que a lo largo de toda esta fibra voy a tener solamente una tensión MI igual que va a ser este valor que está acá, en toda esta fibra. También sé que en toda esta fibra voy a tener una única tensión que va a ser la que tengo indicada acá. Ahora, por otro lado, si veo el sigma MZ, sé que en toda esta fibra va a tener una tensión que se va a corresponder con esta que dibujo acá abajo, y en toda esta fibra va a tener una tensión que se corresponde con esta que está acá abajo. Entonces, en particular, podría ver qué pasa en estos 4 puntos. Ahora bien, ¿tiene sentido que me fije en todos? Bueno, más o menos. Yo sé que esta fibra está toda traccionada y también sé que esta fibra está toda traccionada. Entonces, en este punto que está acá, se van a sumar las dos. Bien, ese es un punto interesante. Entonces me quedo con este. Ahora, también sé que todas las fibras que están acá están comprimidas. Y que todos los puntos que pertenecen a esta fibra están comprimidas. Y todos los puntos que pertenecen a esta fibra también están comprimidas. Entonces también sé que este punto va a ser importante. En estos dos, que son los opuestos, pasa que se me suma una cosa y se me resta otra o viceversa. Entonces no me interesan tanto, porque la tensión que voy a tener en este y en este, en valor absoluto va a ser un poquito menor. Bueno, va a ser menor, no sé cuánto menor, que las que obtengan los puntos redondos. Este y este. Bien, entonces me voy a centrar un poco en esos dos puntos. Le vamos a poner numeritos. Y vamos a decir que vamos a dimensionar a partir de esos puntos. Porque son los que voy a tener mayor tensión. Me importa, ¿cuál va a ser la tensión en valor absoluto en 2 respecto a la tensión en 1? ¿Hay alguna relación? Y en valor absoluto tendría que ser la misma. Debe ser la misma. ¿Por qué? Bueno, recuerden que sabía que sigma mi menos era igual en valor absoluto a sigma mi más. Y lo mismo aplica para mz. Entonces, también voy a saber que en valor absoluto sigma 1 es igual a sigma 2. Bien, buenísimo. Podría agarrar cualquiera de los dos. Me voy a quedar en particular con el punto 1, porque es todo positivo, pero podría usar el punto 2 si no pasa nada. Estamos hablando de un material que se comporta igual a tracción que a compresión. Entonces, no tenemos demasiado problema con eso. Después vamos a ver qué pasa más adelante con materiales que no tienen este comportamiento. Entonces, vamos con las tensiones en el punto 1.
Y vamos primero con sigma MI y sigma MZ por separado. Este es el valor absoluto de la tensión máxima. Este va a ser el valor de la tensión máxima de vida MZ. Este va a ser la tensión máxima de vida MI. ¿Y cómo sé que la tensión máxima? Porque usé el módulo de resistencia a flexión. Cuando uso módulo de resistencia a flexión, estoy hablando de sigma MZ o sigma MI, según corresponda, máximos. Y en realidad este Z debería ser el máximo. Y este I debería ser el máximo. Porque estoy usando el WZ. O el SZ, depende de la tabla que use. Podría esto expresarlo en términos de módulos, dado que ya sé que la tensión en el punto 1 va a ser positiva. O podría expresarlo a partir de esta ecuación, que es la ecuación general para flexión oblicua, que en esta expresión que está acá, tengo que tener particular cuidado con los signos. ¿Por qué? Bueno, porque yo sé que en esta ecuación, por el análisis que hicimos antes, los signos los tengo que cargar. Es decir, si tengo un MI negativo, tengo que ponerle acá menos el valor que corresponda. Si tengo un MZ negativo, le tengo que poner menos y el valor que corresponda. Lo mismo para todo. O sea, si avanzo en un Z positivo, en un Z negativo y así. Entonces, mi recomendación es que laburen primero con esta expresión de acá. Una vez que la entiendan bien, pueden saltar a esto. Porque ya entienden físicamente qué es lo que está pasando. El punto 1 está completamente traccionado. Entonces, todo este valor va a tener que ser positivo. Y directamente trabajo con eso. ¿Ok? Cristian, una pregunta. Sí. ¿Qué significaba el W? Bien, vamos de vuelta con W. Por la expliqué al principio. Me olvidé, me perdí. No, está bien, pero está bueno repasarlo. Vamos WI. Vamos a empezar distinto. Nosotros tenemos que sigma, y voy a hablar de sigma, sigma debido a MI, es igual a MI sobre JI por Z. Hasta acá es esto mismo que está acá. Bueno, ese particular es punto 1, pero es lo mismo. Esto podría ser igual a MI sobre JI sobre Z. Estamos de acuerdo que no hice ninguna variación en la ecuación, solo bajé el Z abajo. Bajé abajo, ¿no? Qué redundante. Bien, ahora, el W surge de esta expresión de acá. Pero hay que tener cuidado. Esto no es igual a decir esto directamente, ya que WI surge de hacer JI sobre Z máximo. ¿Ok? Entonces el WI es el módulo de resistencia a flexión y se define como el momento de inercia respecto del mismo eje, del eje Y, digamos, sobre la distancia máxima que tiene el perfil a ese eje. ¿Ok? Como podrás ver, es una propiedad de cada sección. El JI, el momento de inercia, depende de cada sección y el Z máximo depende de cada sección. Entonces, es una propiedad de cada perfil. Con que hay que tener cuidado con no pasar de esto a esto. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque acá estoy hablando de todo el diagrama y acá estoy hablando solo de las tensiones máximas. Porque uso el Z máximo. ¿Estamos bien? Sí, bárbaro, gracias. Perfecto, nada, nada. Gracias por preguntar. Bien. Vamos a dejar copiado esto acá arriba. Y vamos a seguir avanzando. Entonces, como les dije, si usamos esta ecuación que está acá, que es la ecuación general, tengo que tener en cuenta los signos. Y entonces, para nuestro problema, ¿cómo era el asunto? Bueno, tenía un MI que era negativo, acá voy a poner un MI negativo, un MZ que era positivo, acá cargo un MZ positivo. Tengo un Z1, este valor, que es negativo, porque va en el sentido de Z negativos, acá voy a cargar un Z1 negativo, y tengo un I1 negativo. Entonces, acá voy a cargar un I1 negativo. Y para que sea un poquito más, borro eso. ¿Y qué surge todo esto? Bueno, tengo menos por menos, menos por menos, más sobre más, me da más.
esto me da positivo. Vamos con esto. Más por menos sobre más me da menos. Le antepongo un menos, me da más. Me da ambas positivas. ¿Está bien eso? Efectivamente, sí está bien. Acá les pongo por los de los signos, así se entiende. Menos, menos me da más menos me da menos, por un menos me da más. Perfecto, tenía que dar toda tensión positiva, así que estamos bien. Excelente. Entonces, vamos a tratar de cumplir el criterio de resistencia. Para cumplir el criterio de resistencia, la tensión en ese punto 1 tenía que ser menor o igual a la tensión admisible. Y ahora bien, ¿qué pasa? Como tenemos una sección que es una IPN, que es algo como esto, este era mi eje Y y este era mi eje Z, ¿cuál va a ser el momento de inercia mayor? ¿El momento de inercia respecto de Y o el momento de inercia respecto de Z? Respecto de ahí. Respecto a Y es mucho mayor que el momento de inercia respecto de Z. Y entonces recordemos, haciendo alusión a la pregunta que hizo Franco, que WI era JI sobre Z máximo. Pero también WZ es JZ sobre I máximo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Z máximo es más grande que I máximo? ¿Cuál es la relación entre Z máximo e I máximo? El Z máximo es mayor que el I máximo. El Z máximo es mayor que I máximo, pero es solo mayor. ¿Y por qué digo que JI es mucho mayor que JZ, pero Z máximo es solamente mayor que I máximo? Bueno, porque Z máximo y I máximo están en el mismo orden de magnitud. En cambio, JI y JZ va a ser uno, digo cualquier número, pero uno va a ser 2000 y el otro va a ser 200. ¿Ok? Entonces hay una diferencia de orden de magnitud. Por eso a este le digo que es mucho más grande y a este solo le digo que es más grande. A partir de esta relación, puedo decir entonces con esto que WI va a ser bastante mayor que WZ. ¿Me siguieron el razonamiento? Sí, sí. Perfecto. Entonces, directamente si WI es mucho mayor que WZ, MI sobre WI va a ser mucho menor que MZ sobre WZ. Y acá de vuelta, ¿cuál es la relación entre MI y MZ? Porque eso no siempre es válido. Yo sé que MI está entre 1 y 10 y MZ también está entre 1 y 10. No me importa exactamente el valor, pero está en el mismo orden de magnitud. Uno era 5 y el otro era 8 o 9. Entonces, de vuelta, al usar esto, como WI es mucho mayor que WZ y MI es más o menos parecido a MZ, lo que me manda es WI. ¿Ok? Entonces, MI sobre WI me queda mucho menor que MZ sobre WZ. Y si entro acá, entonces, ¿cuál me va a mandar? ¿Este o este? Para tener una tensión visible. Los volví locos, ¿no? Con los menores y los mayores. El segundo término sería el más importante. El segundo término me da más grande. Entonces, si el segundo término me da más grande, yo podría usarlo como una primera aproximación para verificar que la tensión que tenga el punto 1 sea menor a la tensión admisible. Y eso es lo que vamos a hacer. Y es una primera aproximación. Empiezo con eso. Porque si no tengo que ir cargando a dos valores y me vuelvo un poco loco. Entonces, vamos despacito a ver qué pasa con eso. Ok. Acá esto no suma demasiado, lo puedo borrar. Y esto también. Entonces, lo que hacemos directamente es buscar un WZ que me satisfaga la ecuación de MZ sobre WZ menor o igual a mi tensión admisible. Omito el término de MI. Lo omito, me lo olvido. Directamente. Es una primera aproximación y vamos a ver cómo nos da. Entonces, si yo agarro y juego un poquito con esto, despejo el WZ en esta ecuación y me va a tener que dar que el WZ tiene que ser mayor o igual a algo. Ojo acá que acá hicimos el pase de unidades, pasamos de kilonewton metro a
kN/cm, como te digo por esto. Tengan cuidado con eso. Siempre se equivocan con esto, tengan cuidado. Hagan las unidades que sean todas coherentes. Todo kN, todo centímetro, todo kN, todo metro, todo newton, todo milímetro, no importa. Pero que todo sea lo mismo. Bien, entonces sabemos que tiene que verificar este valor, en definitiva. ¿Y qué hago ahora? Bueno, ahora directamente ingreso a la tabla, que eso creo que ya lo saben hacer. Buscan el WZ, que también se puede llamar SZ, módulo de resistencia a flexión de la sección, en el eje Z, y veo cuál me verifica. Y vemos que el primero que me verifica es el IPN200. El IPN200 tiene un WZ, un módulo de resistencia a flexión según el eje Z de 26 centímetros cúbicos y un módulo de resistencia a flexión según el eje Y de 214 centímetros cúbicos. Ahora, ¿qué hago? Bueno, con estos dos valores entro a la ecuación total. A la completa, quiero decir. Entro a esta y digo, bueno, mi MI valía 8,66 kN/m sobre el WI, que es 214 centímetros cúbicos, multiplico por este factor para cambiar de unidades, de kN/m a kN/cm. Le sumo el término MZ sobre WZ, que es el que tenía antes, usando el WZ de este perfil, y veo cuánto me da. Y veo que me da una tensión de 23,28 kN sobre centímetro cuadrado. Esta tensión es menor a la tensión admisible, que era 24 kN sobre centímetro cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Efectivamente, este perfil verifica el criterio de resistencia que habíamos impuesto para esa estructura con las cargas que tenía. Wow, hablé un poquito rápido al final, pero creo que les di un espacio para que pregunten y ahora les doy otro. Así que díganme qué no entendieron. Cristian, ¿podrás volver un segundo a la diapositiva anterior? Sí. Ahí está. Es para copiar nada más. Ah, ok, sí, perdón. Yo tal vez me olvido del tema de copiado. Asumo que todos tienen el PDF y listo, no copian, pero está bien. Apoyo la idea de que copien porque se incorporan mejor los conceptos. Mientras van copiando, ¿alguno tiene alguna pregunta de todo esto? ¿O se entendió todo? Lo dudo un montón, ¿no? Pero bueno, no importa. No por ellos, por mí, claramente. ¿Siempre se hace esto de hacer una especie de aproximación para lo que es dimensionamiento? Podés no hacerlo y jugar directamente con los dos valores. Lo que pasa es que así tenés un valor, una idea inicial de por dónde anda el perfil que querés y a partir de ahí vas subiendo o bajando. Es un criterio de iteración, digamos, puedes elegir cualquiera. No sé si... Si tenés flexión en un solo eje principal, no tenés que iterar y la calculás directamente. Siempre que tengas flexión en dos ejes principales, no te queda más que iterar, porque no es lineal después como va aumentando el perfil. Pasás del 180 al 200, y cuando vas cambiando el perfil, la relación entre los módulos resistentes no es el mismo. Entonces, sí o sí tenés que iterar. Iterar es una forma compleja de decir, empezá a probar. 180, no. 250, no. 220, ahí va. Eso es iterar. De alguna manera tenés que iterar, entonces algún criterio para empezar con un número es este. Pero como más te guste. Algo que se deslizó a Felipe recién, que está bueno, pasó de 180 a 250, dijo en los dos no, y después puso 220 y dijo sí. ¿Por qué? Porque tampoco está bueno sobredimensionar. O sea, si me verifica por un montón la tensión del perfil del punto 1, perdón, me termina dando 2 kN/cm², tampoco me sirve. Tengo que estar cerca, lo más cerca posible de esta tensión admisible. ¿Está bien? Entonces, por más que, sí, claro, un IPN 400 me verificaba, pero no quiero un IPN 400, quiero ahorrarme toda esa plata y poner un IPN 200, que es lo más cercano que puede estar. Que estoy muy cerca, de hecho, me da 23,28. Claro. Cuando decimos que la estructura verifique, no es solo que verifique, porque si le pones de más, estás perdiendo plata. ¿Alguna otra pregunta?